¿Puede una doctora millonaria enamorarse de un paciente que no tiene nada? Isabela lo tenía todo: dinero, prestigio y una carrera brillante. Pero detrás de su éxito se escondía una profunda soledad. Daniel, en cambio, apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Era un joven humilde que llegó al hospital luchando por su vida, sin imaginar que aquel lugar cambiaría su destino para siempre. Lo que comenzó como una simple relación entre doctora y paciente pronto se convirtió en algo mucho más fuerte. Cada conversación, cada sonrisa y cada momento compartido fue acercándolos hasta que sus corazones dejaron de obedecer las reglas, pero su amor tenía un enemigo poderoso: la diferencia de clases. Mientras la familia de Isabela hacía todo lo posible para separarlos, Daniel tendría que demostrar que el amor verdadero vale más que cualquier fortuna. ¿Podrá una doctora rica desafiar a su familia por amor? ¿O la sociedad destruirá una historia que parecía imposible desde el principio? Quédate hasta el final, porque esta emocionante historia de amor, sacrificio y segundas oportunidades te hará reír, llorar y creer nuevamente en el poder del verdadero amor. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad aquella tarde cuando la doctora Isabela Martínez terminó una larga jornada en el Hospital San Gabriel. A sus 28 años era una de las cardiólogas más respetadas del país. Provenía de una familia adinerada y poderosa, dueña de varias empresas y hospitales privados. Para cualquiera que la observara desde afuera, Isabela tenía una vida perfecta. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Aunque estaba rodeada de lujo y comodidades, muchas veces se sentía sola. Su vida giraba alrededor del trabajo. Las largas horas en el hospital apenas le dejaban tiempo para ella misma. Mientras sus amigas hablaban de relaciones, viajes y sueños familiares, Isabela pasaba sus días salvando vidas y sus noches revisando expedientes médicos. Aquella tarde estaba a punto de marcharse cuando una enfermera llegó apresuradamente. «Doctora, acaba de ingresar un nuevo paciente. Necesita una evaluación cardíaca urgente». Isabela suspiró y dejó nuevamente su bolso sobre el escritorio. «Muy bien, llévame con él». Minutos después entró en una habitación sencilla del área de cardiología. Allí encontró a un joven sentado en la cama observando la lluvia a través de la ventana. Su ropa estaba gastada y sus manos mostraban las marcas de años de trabajo duro. «Buenas tardes», dijo Isabela mientras revisaba el expediente. «Soy la doctora Isabela Martínez». El joven se volvió hacia ella y sonrió. «Mucho gusto, doctora. Me llamo Daniel Herrera». Aquella sonrisa llamó inmediatamente la atención de Isabela. No era una sonrisa fingida ni llena de preocupación como la de muchos pacientes. Era sincera y tranquila. Mientras revisaba los resultados médicos, Isabela descubrió que Daniel sufría una afección cardíaca que requería tratamiento inmediato. «¿Desde cuándo siente estos síntomas?», preguntó. «Hace varios meses», respondió él. «¿Y por qué esperó tanto para venir al hospital?». Daniel bajó la mirada. «Porque no tenía dinero para pagar las consultas». Aquellas palabras golpearon a Isabela. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero cada vez le dolía igual. Durante la revisión médica, Daniel mantuvo una actitud positiva que sorprendió a la doctora. Incluso hizo algunas bromas para aliviar la tensión. «¿Es grave lo que tengo?», preguntó sonriendo. «Si sigue haciendo bromas durante la consulta, sí», respondió Isabela entre risas. Por primera vez en varios días, ambos rieron juntos. Aquella simple conversación dejó una extraña sensación en el corazón de Isabela. Durante los días siguientes, Daniel permaneció hospitalizado mientras realizaban más estudios. Cada mañana Isabela visitaba su habitación. Al principio hablaban únicamente sobre temas médicos, pero poco a poco las conversaciones comenzaron a extenderse. Daniel le contó que había crecido en un barrio humilde junto a su madre. Desde muy joven había trabajado en la construcción para ayudar económicamente en casa. Nunca había tenido una vida fácil, sin embargo, jamás hablaba con resentimiento.
Por el contrario, siempre encontraba motivos para agradecer. Esa actitud impresionaba profundamente a Isabela. Ella había crecido rodeada de privilegios. Daniel había tenido que luchar por cada oportunidad. Y aún así parecía más feliz que muchas personas ricas que conocía. Una tarde Isabela encontró a Daniel dibujando en una libreta vieja. ¿Puedo verlo?, preguntó curiosa. Daniel dudó por un momento. Luego le mostró el dibujo. Era una imagen hermosa del jardín del hospital iluminado por el atardecer. Isabela quedó sorprendida. Tienes mucho talento. Daniel sonrió tímidamente. Siempre soñé con ser artista. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque los sueños también cuestan dinero. Aquella respuesta dejó a Isabela sin palabras. Por primera vez comprendió cuántas oportunidades había tenido en la vida y cuántas puertas se habían cerrado para Daniel simplemente por haber nacido pobre. Esa noche, al llegar a casa, no pudo dejar de pensar en él. Intentó leer, intentó ver televisión, intentó descansar. Pero la imagen de Daniel seguía apareciendo en su mente, su sonrisa, su humildad, su manera de ver la vida. Sin darse cuenta, algo comenzaba a cambiar dentro de ella. Mientras tanto, Daniel también esperaba cada visita de la doctora con creciente ilusión. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquel encuentro inesperado dentro de una habitación de hospital sería apenas el comienzo de una historia capaz de transformar sus vidas para siempre. Los días se convirtieron en semanas y las semanas comenzaron a pasar más rápido de lo normal. Para Isabela, cada visita a la habitación de Daniel se había transformado en el momento más esperado de su jornada. Lo que había comenzado como una relación profesional entre doctora y paciente, ahora estaba evolucionando hacia algo mucho más profundo. Daniel continuaba recuperándose favorablemente. Los tratamientos estaban funcionando y los médicos estaban satisfechos con su progreso. Sin embargo, había algo que nadie podía medir con exámenes médicos: la felicidad que sentía cada vez que Isabela cruzaba la puerta de su habitación. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde la ventana del hospital, Daniel rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo, aunque tengas todo? La pregunta sorprendió a Isabela. Sí, respondió después de unos segundos, más veces de las que imaginas. Daniel la observó con curiosidad. Es extraño escuchar eso de alguien como tú, alguien como yo, una doctora exitosa, inteligente, rica. Pareces tener la vida perfecta. Isabela soltó una pequeña sonrisa triste. Las apariencias engañan, Daniel. Por primera vez decidió abrir su corazón. Le habló de la presión constante de su familia, de las expectativas que siempre habían puesto sobre ella y de la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de personas. Daniel escuchó atentamente. No la juzgó. No intentó impresionarla, simplemente la comprendió. Y eso hizo que Isabela se sintiera más cómoda que nunca. Con el paso de los días, la conexión entre ambos se volvió cada vez más fuerte. Hablaban durante horas sobre sus sueños, sus miedos y los caminos que los habían llevado hasta aquel hospital. Daniel le confesó que siempre había querido estudiar arte. Isabela le contó que desde niña soñaba con ayudar a las personas. Ambos descubrieron que, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, compartían valores muy similares. Una tarde, Daniel terminó un nuevo dibujo. Cuando Isabela llegó a la habitación, él le entregó la libreta. Ella quedó sin palabras. Era un retrato suyo. Cada detalle había sido dibujado con increíble precisión. «Es hermoso», susurró ella emocionada. «No tan hermoso como la persona que aparece en él». Por un momento sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero ambos sintieron lo mismo. Aquello ya no era amistad. Era algo mucho más fuerte. Esa noche Isabela apenas pudo dormir. Su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba a Daniel. Intentó convencerse de que era imposible. Era su paciente.
Además, sus vidas pertenecían a realidades completamente distintas, pero cuanto más intentaba alejar esos sentimientos, más intensos se volvían. Mientras tanto, Daniel luchaba con la misma batalla. Sabía que enamorarse de Isabela podía traerle problemas. Ella era una mujer brillante y pertenecía a una familia poderosa. Él apenas era un trabajador humilde que estaba intentando reconstruir su vida. Sin embargo, el amor no entiende de diferencias sociales, y su corazón ya había tomado una decisión. Finalmente llegó el día en que Daniel recibió el alta médica. La noticia debería haberlo llenado de felicidad, pero en lugar de eso, sintió un profundo miedo, miedo de no volver a verla. Cuando Isabela entró para despedirse, ambos intentaron sonreír, pero la tristeza era evidente. Parece que ya no tendrás que soportar mis bromas, dijo Daniel intentando parecer tranquilo. Tal vez las extrañe más de lo que imaginas. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces Daniel reunió todo su valor. Isabela era la primera vez que pronunciaba su nombre sin llamarla doctora. Ella levantó la mirada. Sí. Daniel respiró profundamente. Creo que me estoy enamorando de ti. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. Durante unos segundos no pudo hablar. Todas las dudas desaparecieron, todas las barreras dejaron de importar, porque en el fondo ella sentía exactamente lo mismo. Con lágrimas brillando en sus ojos, respondió suavemente, no eres el único. En ese instante ambos comprendieron que estaban iniciando un camino difícil, un camino lleno de obstáculos, prejuicios y desafíos, pero también comprendieron algo más importante. Por primera vez en mucho tiempo habían encontrado a alguien que realmente los hacía felices y estaban dispuestos a luchar por ese amor sin importar las consecuencias. Después de que Isabela y Daniel confesaran sus sentimientos, comenzaron una relación discreta. Sabían que muchas personas no entenderían su amor, especialmente porque ella provenía de una de las familias más poderosas de la ciudad y él era un hombre humilde que apenas estaba reconstruyendo su vida después de su enfermedad. Durante algunas semanas todo pareció perfecto. Se encontraban en pequeños cafés, caminaban por parques tranquilos y hablaban durante horas sobre el futuro. Daniel había comenzado a vender algunos de sus dibujos y soñaba con abrir algún día una pequeña galería de arte. Isabela, por su parte, se sentía más feliz que nunca. Por primera vez en años tenía a alguien que la amaba por quien era y no por su apellido o su fortuna. Pero la felicidad no duró mucho. Una tarde el padre de Isabela, Alejandro Martínez, recibió unas fotografías donde aparecía su hija junto a Daniel. Al verlas, su rostro cambió inmediatamente. ¿Quién es este hombre?, preguntó con enojo. Un investigador privado contratado por la familia le entregó información detallada sobre Daniel. Es un expaciente del hospital, trabaja ocasionalmente en construcción y vive en un barrio humilde. Alejandro cerró el informe con fuerza. Esto tiene que terminar. Esa misma noche llamó a Isabela a su oficina. Cuando ella llegó, encontró a sus padres esperándola. La tensión era evidente. ¿Es verdad que estás saliendo con ese hombre?, preguntó su padre. Isabela respiró profundamente. Sí, es verdad. Su madre negó con la cabeza. Hija, piensa bien lo que haces. Ya lo pensé. No pertenece a nuestro mundo, intervino Alejandro. No me importa. A nosotros sí. La discusión se prolongó durante horas. Por primera vez Isabela se enfrentó abiertamente a su familia. Defendió a Daniel con firmeza, pero cuanto más lo defendía, más se enfurecía su padre. Finalmente Alejandro lanzó una amenaza. Si continúas con esta relación, tendrás que asumir las consecuencias. Sin embargo, Isabela no retrocedió. Amaba a Daniel y estaba decidida a luchar por él. Los días siguientes fueron difíciles. Alejandro utilizó toda su influencia para intentar separar a la pareja. Primero envió personas para hablar con Daniel. Le ofrecieron una gran cantidad de dinero a cambio de desaparecer de la vida de Isabela. Daniel escuchó la propuesta en silencio.
Cuando terminaron de hablar, simplemente respondió, «No pueden comprar mis sentimientos». La respuesta llegó rápidamente a Alejandro. Aquello solo aumentó su enojo. Todos tienen la distancia había sido cruel con Isabela y Daniel. Durante más de un año lucharon por mantener viva su relación. Aunque hablaban por teléfono y se enviaban mensajes todos los días, nada podía reemplazar la alegría de verse en persona. Hubo momentos en los que ambos pensaron que sería imposible continuar. Las responsabilidades de Isabela en el nuevo hospital aumentaban cada día, mientras Daniel trabajaba duro para construir una vida mejor. Gracias a su talento artístico, poco a poco comenzó a vender más cuadros y dibujos. Aunque todavía no era rico, había logrado abrir un pequeño estudio donde enseñaba arte a niños de familias humildes. A pesar de las dificultades, nunca dejaron de amarse. Cada noche, antes de dormir, recordaban la promesa que se habían hecho: luchar por su amor sin importar cuánto tiempo tomara. Entonces, cuando parecía que nada iba a cambiar, el destino intervino de una manera inesperada. Una mañana, Alejandro Martínez sufrió un fuerte dolor en el pecho mientras asistía a una reunión de negocios. En cuestión de minutos se desplomó frente a sus socios, fue trasladado de emergencia al hospital. Los médicos descubrieron que había sufrido un grave ataque cardíaco. La situación era crítica. Cuando Isabela recibió la llamada, sintió que el mundo se detenía. A pesar de todos los conflictos que había tenido con su padre, seguía siendo la persona que la había criado. Tomó el primer vuelo disponible y regresó a la ciudad. Al llegar al hospital encontró a su madre llorando en la sala de espera. Los médicos hicieron todo lo posible, pero las horas pasaban y el estado de Alejandro empeoraba. La familia entera estaba desesperada. La noticia también llegó a Daniel. Aunque Alejandro había intentado destruir su relación con Isabela, Daniel sintió preocupación al enterarse de lo ocurrido. Sin pensarlo dos veces, acudió al hospital. Cuando Isabela lo vio aparecer, sintió un enorme alivio. Después de tantos meses separados, volver a verlo le devolvió la esperanza. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Por unos segundos olvidó todo lo demás. Solo importaba que él estaba allí. Los médicos explicaron que Alejandro necesitaba una intervención urgente y ciertos procedimientos especializados para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Daniel decidió ayudar en todo lo que pudiera. Utilizó contactos que había conocido durante su trabajo comunitario y colaboró con el hospital para agilizar varios trámites importantes que estaban retrasando parte del proceso médico. Pasó horas enteras ayudando a la familia sin pedir nada a cambio. Ni una sola vez mencionó los conflictos del pasado, ni una sola vez guardó rencor. Simplemente quería que el padre de Isabela sobreviviera. Durante aquellos días difíciles, Alejandro comenzó a observarlo desde la habitación del hospital. Veía cómo ayudaba a los médicos, veía cómo consolaba a su esposa, veía cómo permanecía junto a Isabela cuando ella más lo necesitaba. Y poco a poco algo empezó a cambiar dentro de él. Por primera vez dejó de ver a Daniel como un hombre pobre. Comenzó a verlo como un hombre honorable, un hombre con valores, un hombre que amaba sinceramente a su hija. Después de una larga y complicada recuperación, Alejandro finalmente salió del peligro. La noticia llenó de alegría a toda la familia. Días más tarde pidió hablar a solas con Daniel. Cuando ambos quedaron frente a frente, el silencio llenó la habitación. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente Alejandro tomó la palabra. «Te debo una disculpa». Daniel lo miró sorprendido. «No tiene que hacerlo». «Sí, la tengo». Alejandro bajó la mirada. «Te juzgué por tu situación económica. Pensé que querías aprovecharte de mi hija. Pensé que no eras digno de ella». Daniel permaneció en silencio. «Pero estaba equivocado», continuó Alejandro. «Durante todo este tiempo me has demostrado algo que el dinero no puede comprar: nobleza». Los ojos de Daniel se llenaron de emoción. «Yo solo amo a Isabela».
Alejandro asintió lentamente. Y ahora sé que ella también te ama a ti. Por primera vez extendió su mano. Daniel la estrechó. Aquel simple gesto puso fin a años de conflictos y sufrimiento. Cuando Isabela se enteró de la conversación, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Era el momento que había esperado durante tanto tiempo. Aquella misma noche, mientras caminaban por el jardín donde se habían visto por primera vez, Daniel tomó suavemente la mano de Isabela. Luego sacó una pequeña caja. Durante mucho tiempo soñé con este momento. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Daniel abrió la caja y mostró un hermoso anillo. Isabela Martínez, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de la doctora. Sí, sí quiero. Los dos se abrazaron mientras el cielo se teñía con los colores del atardecer. Meses después celebraron una boda sencilla pero llena de amor. No fue la boda más costosa de la ciudad. No hubo lujos extravagantes.